español, pero no encuentre. Entonces, ustedes pueden checar cualquier libro que tiene tópico de BJT transistors, FET transistor, pueden utilizar cualquier libro. No hay ningún problema con esto, ¿ok? Cualquier libro que tienen que tiene esta información de electronic devices o de semiconductor devices o algunos libros de electronic devices en circuit theory, ahí tienen siempre información de transistores. Entonces pueden utilizar cualquier libro de cualquier autor que lo piensan que está cómodo. Puede ser en español, porque yo estaba buscando también en español, pero no encontré. ¿Ok? Y también revisen, como lo dije en pasado clase con otros estudiantes, por favor checan biblioteca de UACM en línea, si hay libros, porque me comentaron algunas personas que hay libros de electrónica y de electrónica digital, analógica y electrónica digital. Entonces ahí también pueden revisar algún tema de BJT. ¿Ok? Profesora, entonces el examen que era para el 4 se recorrió para el 11. Sí, sí, ya lo vamos a tener. Es que 4 lo cambié porque primero, es que antes no sabía que ustedes son de misma materia que otra clase, entonces por eso lo puse el mismo día 2 examen, de dos materias, pero como ahorita lo veo que va muy difícil, primero faltan materias para estudiar ustedes, ¿no? Sí. Entonces, y para los dos es muy difícil hacer uno después de otra. Por eso estoy cambiando ahorita su fecha de examen para tener suficiente tiempo para preparar, ¿ok? Sí, muchas gracias, maestra. Bien. Entonces, ¿cuál materia quiere? ¿En sí alguna duda de la pasada clase para revisar ahorita? ¿Cuál materia quieren que revisó? ¿Por algún tópico? ¿No dudas? Yo tengo duda del ejercicio 4, maestra. ¿De ejercicio 4 de cuál? ¿De tarea? Sí, maestra. De tarea, ok. Ok, no, eso es de la informática. Ok, un momentito, es que abrí mal. Ok, de 4. Recuerden que en este tiene un circuito y IB es un signal. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan el ejemplo que lo hicimos en clase de amplificador? Common emitter. ¿Sí recuerdan? No, yo ya no me acuerdo, maestra. Ok. Bueno, entonces, pero sí, estábamos en examen 4 de octubre. ¿Qué podría hacer? Ok. Ahorita lo explico entonces. De 4. Esta pregunta. Ok, en este caso tiene pregunta es que the signal source
transistor base collector. Common base collector es cerrada, ¿no? Que no está abierto y tiene una señal de VCC de 12 volts. ¿Es correcto? ¿Está presentando algo, profesora? Sí, a ver. Mira, déjame poner ahorita no. Voy a poner ahorita un momentito. Paso por paso para que no pueden perder. Ok, en este caso, no sé por qué tiene esta duda, porque no lo hicimos Edge Type Hybrid Configuration, pero eso es para amplificadores y lo dejé para el siguiente capítulo. Ok. Ok, sabes que en este caso tienen que utilizar porque es de hybrid. Ok, déjame ver si tengo este. Un momentito. Porque si yo sé que ustedes van a tener esta duda aquí porque no lo vimos Edge Hybrid Connection. Entonces, eso sí va un poquito difícil. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron esta parte? Yo aún todavía no hacía ese ejercicio. Sí, porque Yo yo tampoco. recuerdo. Igual Por eso tenía. te comentaba de que si nos apoyaba con los apuntes que nos había presentado, para de ahí un poquito. Sí, es que quería hacer esto, pero sabes que no puedo subir todo en mismo tiempo. Eso es mi problema ahorita. Por eso estoy haciendo poquito a poquito. Hoy sí subo la otra parte de la clase, pero en este caso mira, lo comparto un capítulo. A lo mejor aquí se va más claro. Mira, es con la ecuación que tienen que utilizar, pero como ustedes no lo llevaron este Edge parameter de hybrid, entonces ahí va un poquito complicación. Entonces, por favor, todos utilicen esta fórmula, porque yo sé no tiene todavía no llegamos en Edge parameters, porque esos son parte de amplificador, configuración, y creo que sí lo puse parte B, parte C, ¿no? Mira, en esta pregunta tienes que, HFI. Ok, en este caso tiene que hacer estudiantes que ya hicieron, no hay problema, pero estudiantes que no sé, mira, tiene esta pregunta, ¿no? The signal source de esta figura que trae open este base como un switch, ¿ok? Entonces, esta forma es common emitter, porque tiene una entrada común y para sacar salidas, para obtener salida también es común. Entonces, eso es
un common emitter amplifier, ¿ok? Y trae un switch en conexión de base. Entonces, pregunta es, the signal source switch is closed si cuando esta no está conectada, entonces no hay ninguna conexión para base, ¿sí? Entonces, aquí, la corriente de base se va, en pregunta ya lo tiene, que es IB es igual a IBQ. Q es como Q-send point. ¿Recuerdan Q-point? En load line hicimos un Q-point en medio, que es esta parte. ¿Sí recuerdan esta parte? Sí, maestra. Ok, Y lo del entonces, punto Q. ¿cómo? Lo del punto Q. Ajá, punto Q. Entonces, en esta parte, IB es igual a corriente de base relacionado con Q point, punto Q, más corriente de base. Es igual a 40 más 20 sin omega t. Entonces, es un sinusoidal signal que está aplicado, que genera un corriente que IB es en forma de 40 más 20 sin omega t microamperes. ¿Ok? Eso es en la pregunta. Luego, the collector characteristic of transistors are displayed, que ya tenemos una característica de este tipo de amplificador, que tenemos una entrada de señal, aquí es amplificación de señal, ¿ok? Y tiene un punto de Q aquí, y tiene dos puntos B, A y B, y IC maximum, VCC y VE. Entonces, ahí tenemos especificado zona de cutoff, zona de saturación y active region. ¿Ok? La pregunta aquí y también en pregunta dice que cuando un supply voltage es de 12 volts y resistance de DC es de 1 kilo ohms, desde gráfica, desde ahí mismo, tienen que determinar, desde gráfica, determinar valores de corriente de Q point, IQ, que es esta, ¿qué valor trae aquí? De gráfica mismo, ¿pueden decir algo? Es cerca de 5, pero menos de 5. ¿Ok? De gráfica mismo tienen que decir, es ICQ es más o menos igual a 4.8 por 9, no es 5, porque no es en la mitad. Porque la mitad es poquito más arriba, aquí es la mitad, un punto más. Entonces va como cerca de 5. ¿Ok? Y luego, siguiente es que es VCQ. VCEQ, ya saben cuál es voltaje de VCQ, que es punto Q directo abajo, porque este axis es de VCE, voltaje. Entonces, aquí es directo valor de VCQ con gráfica. Es cerca de 7, 7.2 o 3. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? ¿Todos? Sí, maestra. Tienen que hacer es directo con la gráfica. ¿Ok? Entonces, VCEQ es como 7. 7.2 o 3. Y luego pregunta es, también tienen que saber cuál es IC y VCE. Y un parámetro de hybrid in forward con emitter igual a beta en Q point.
esta parte sí no lo vimos en clase. Eso no lo vimos porque es parte de la amplificación. Entonces vamos a hacer en otras clases, pero si pueden hacer, está bien. Si no, pueden dejar, no hay problema, ¿ok? Pero ahorita lo explico cómo es. Entonces, en esta parte, ¿cómo hacen? Directo de gráfica ya tiene valor, ¿no? De ECQ 4.9, VCEQ es de 7.2, como ya aquí directamente podemos revisar en gráfica, ICQ and VCQ, ¿ok? Que es directo línea de Q-point. Ahorita tenemos que calcular es un IC y VCE. Entonces, en este caso, recuerdan que tenemos valor de IB. IB es 20 sin omega t microamperes, que está en ecuación de pregunta misma, ¿no? IB igual a 20 sin omega t. Entonces, IB ya tenemos y tenemos que calcular es IC. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a hacer? Porque no tenemos ni IE, información de IE. Entonces, aquí, solo para ver cómo están moviendo, como es sign signal, puedes mover de positivo y negativo, valor de corriente, en load line de punto A y B. De punto A y B. Entonces, este corriente IB está moviendo arriba y abajo, como esta forma. Entonces, magnitud es de 20. Recuerden que en characteristic de este tipo de transistores, tenemos gráfica en x-axis VCE, y-axis es IC. Entonces, la Q-point depende de la valor de IB, que está en centro, y ICQ. Entonces, cuando hacemos una línea, aquí lo vemos que una línea está directa de amplificación, eso es amplified output, amplificación. En pregunta mismo ya tenemos información que magnitud de amplificado signal es 20 y menos 20. ¿Ya ven aquí? ¿Sí saben todos cómo leer esta información? Que está moviendo entre positivo 20 y negativo 20. ¿Hasta aquí está bien todos? IB, eso es corriente. Sí, maestra. IB. Eso es IB. ¿Ok? Ahorita, ya sabemos que está en valor de positivo y negativo. Entonces, aquí mismo podemos calcular un AC component de corriente de colector y de voltaje. Entonces, directo con la valor de AC current, por la fórmula de AC, que es esto. Entonces, usted tiene en pregunta mismo, todas respuestas están en pregunta, que este input signal es AC signal y luego tenemos es amplificado signal. Para calcular este AC valor de IC, ahí podemos checar en qué rango de corriente es magnitud de signal aplicada. Aquí pueden ver es 2.2, positivo y negativo. ¿Sí? ¿Es correcto aquí? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, IC va de valor 2.25. ¿Ok? Aquí es 2.25 porque tenemos sin omega t, porque es sinusoidal signal que está aplicado en este circuito. ¿Ok? Eso es
AC signal, and IC, corriente del colector, es en miliamperes, se va de 2.25 sin omega t miliamperes. Ya tiene valor de IC. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos parte B. Ahorita es VCE. ¿Cómo calcular un VCE? Igual en la manera con la gráfica, que es esta parte. Y-axis es VCE, x-axis es omega t. Entonces, la magnitud de signal es entre menos 2.3 y 2.37 watts. Entonces, VCE es de 2.37 sin omega t watts. ¿Está bien todos? ¿Duda? Sí, maestra. Ok, entonces toda respuesta está ahí en la gráfica. Solo tienen que leer, ¿ok? Esto es de entrada y esos son de salida y esto también es de salida. Este signal aquí es amplificado signal de entrada y eso es de voltaje. Esto es amplificación de corriente y eso es amplificación de voltaje. ¿Ok? Entonces ya tenemos respuesta de AC signal de collector current. Tenemos respuesta de IB, que es amplified signal. También tenemos respuesta de VCE. Ahorita, ¿qué falta? Que es de H parameter. Y aquí también podemos ver que signal es negative sign. ¿Recuerdan? Este signal es de entre menos 2.3 y más 2.3. Empezar de menos primero y luego llegar a positivo. Entonces, ¿qué significa? Que es 180 grados phase shift, que entrada, signal a entrada. Aquí es positivo y aquí es negativo. Ese es 180 degree phase shift. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí todos? Ahorita es su corriente de este H parameter de este circuitos. ¿Cómo sacamos esta? Sabemos que leakage current en esta parte es 0 porque imaginamos que no hay ninguna pérdida de collector ammeter corriente. Entonces, porque la cutoff es de IB igual a 0. Entonces, en este caso, ustedes no tienen esta fórmula, pueden escribir, por favor, que HFE es igual a ICQ sobre IBQ, que es valor de corriente de colector en Q point y valor de base, corriente de base en Q point. Entonces, este valor es directamente podemos checar con la gráfica que tenemos. ICQ es 4.9 y IBQ, que es este punto, que es de 0, 20, 40. IBQ es 40 microamperes. ¿Ok? Entonces, ahí lo ponemos, recuerdan unidades y tiene valor de beta, que es HFE. Beta equals to ICQ over IBQ. Pueden tomar en forma de esta, por eso recuerdo que lo puse aquí, beta. HFE equals to beta. Entonces, beta en Q point es por corriente de colector en Q point divided by corriente de base en Q point. Eso sí lo vimos, pero en términos de beta. Amplification factor de colector.
Entonces, en esta forma ya tienen todos respuesta de HFI y también de voltajes de emisor y colector, tiene corriente de colector, tiene Q point de corriente de colector y VCE. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, maestra. Muy bien. ¿No otra duda? Ok. Entonces, ya pueden realizar sus tareas, todos que tienen dudas. Ahí ya tienen, también lo aclaramos, error de exponencial, que es e power minus 10, menos 16. 10 arriba menos 16. ¿Ok? Entonces, si no hay ningún problema, pueden continuar con las tareas y me entregan el 4 de octubre. ¿Está bien todos? Sí, Sí, maestra, está bien. Perfecto. Ok, ¿alguna otra duda? Recuerdan que esta parte sí que lo vimos en clase de HFI, lo vimos en forma de beta, en Common Collector y Common Emitter. No lo vimos con HFI, a lo mejor por eso es como un poquito complicado para usted, porque este factor no lo vimos, pero en siguientes clases podemos checar esta parte, ¿ok? Porque eso es más para amplificación, configuración y amplificación. Ok, entonces, ¿alguna otra duda de tarea? ¿No? Ok, entonces, ¿quieren algún otro tópico para revisar? ¿No? Porque todavía falta enviar ejemplos de amplificador, como en emitter. Ok. ¿Alguna otra duda o algún tópico quieren que reviso ahorita, antes de empezar? ¿No? ¿No dudas? no, profesora. Ok, muy bien. Si no tienen dudas, vamos a revisar este tópico que no continuamos en pasado clase. Entonces, estudian de Hypermole, por favor. Characteristics, ok, de breakdown voltage. ¿Ya saben de breakdown en BJT, cómo funciona? ¿Y qué es early effect? ¿Ya saben qué es el early effect? Cuando un transistor trabaja siempre en forma cuando emisor y base está en forward y colector y emisor está en reverse bias. ¿Esto sí recuerdan todos? ¿Cómo funciona un transistor? Cuando
base y emisor está en forward bias y colector y emisor está en reverse bias. En esta situación, este transistor va a funcionar. Pero para función y poner completamente en forward bias, de colector de emisor, base y emisor y reverse bias, colector y emisor, hay unas condiciones. Por ejemplo, primero, la voltaje de colector y emisor tiene que estar igual a 0 o menos de 0. Puede ser en valores negativos. En esta situación, la conexión de colector y emisor está en reverse bias. Y para poner junción de emisor y base en forward bias, necesitamos un voltaje positivo más de 0.5 volts. ¿Es correcto? Sí, maestra. Ok, entonces, ¿qué es early effect? Early effect es cuando hay una condición que transistor está en forward bias con junction de base y emisor y en reverse bias de colector y emisor, pero no tiene suficiente voltaje positivo para mantener un transistor en región activo, pero sí está prendido. Esta situación es early effect, donde tenemos condición que colector y emisor está en reverse bias, porque ahí tenemos un voltaje negativo, pero no tenemos suficiente voltaje positivo para mantener o para que este transistor trabaja continuamente en active region, que es más de 0 volts. ¿Ok? Entonces, el voltaje no está suficiente, no es más de 0.5 volts, pero el transistor está trabajando porque ahí cumple todas reglas de reverse bias en junction de colector y emisor y forward bias en base y emisor. Aquí, cuando un transistor está prendido, eso se llama early effect. Por eso tenemos esta parte aquí. Eso es active region, pero no está trabajando porque no tenemos suficiente voltaje positivo en base y emisor. ¿Ok? ¿Está claro todos? Ok, entonces aquí también lo trabajamos con unos factores de width of the base quasi-natural region, de depletion layer, y también width de este layer, y depende de la width que utilizamos por proceso de metallurgical process para hacer doping, y la depletion layer de emisor y base menos ancho de depletion layer de colector y base. X es ancho de depletion layer, donde en parte de emisor y base es más delgado que parte de base y colector. Y luego ahí también tenemos gain current, que es alfa DC, también es igual a total alfa. Es siempre más o menos igual a 1 menos la mitad de ancho, de efectivo ancho de la transistor, puertos de la terminales de transistor, sobre length of the base, cuadrado. Y también depende de la beta, que es emisor de Common Emitter Current Gain, de beta DC,
puede ser en relacionado con alfa, que es alfa sobre 1 menos alfa, pero en DC es alfa DC divided by 1 minus alfa DC. Recuerda esta parte, ya lo vimos en pasadas clases. Es siempre igual a más o menos 2 veces de la ¿cómo dice? Length of the terminal, tamaño del largo de la terminal de base sobre effective width of the terminal. ¿Ok? Esto X es esta parte y esta parte son, como tenemos un emisor, base, eso es emisor, base y colector. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos son depletion layer donde mueve un electrón o un hole, depende del tipo de transistor, que tiene que cruzar. Eso es un barrier, un junction, como donde junta dos capas, esta parte. Donde juntas dos capas, emisor y base, eso se llama depletion layer, ¿ok? Eso es depletion layer. En parte de emisor y base es pequeño, no es muy ancho. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una resistencia muy baja. Y todo corriente de emisor, mayoría de esto pasa para base. Y en parte de colector y base, ahí tenemos más ancho este depletion layer. O depletion region, ¿no? Cualquier puede ser, ¿no? Entonces, esto region es esta parte, es un junction nada más, donde juntan dos capas de base con colector o base con emisor. Pero en parte de esta junction con base y colector, este depletion layer es más ancho, porque aquí tenemos una resistencia muy alta y muy poquito flow de corriente. Entonces, esos son zonas donde electron o holes, depende del tipo de transistor, tienen que trabajar para cruzar un región a otro. Entonces, cuando tenemos muy bajo resistencia, esta capa es muy delgada, entonces es fácil de cruzar. Mayoría de electron o holes, depende del transistor, tipo de transistor, cruzan muy rápido. Y en base ya saben que aquí hay combinación de holes con electrones o electrones con holes. Y luego, este ancho en esta parte es muy grande y ahí tiene que tener más tiempo a cruzar de base a colector. Entonces, este XDE este X de B de base, y eso es X de B de base. Y este effective width es width de la terminal y length of the base terminal. Width of the base, effective width of the base, and length of the base. ¿Ok? Y este beta DC recuerdan la misma fórmula que lo hicimos, beta igual a alfa sobre 1 menos alfa. En clases segundo, tercero, lo hicimos todo esto. Y es misma, y también puede ser relacionado con el tamaño de la terminal, que largo es. Como tenemos esta parte, transistor,
Entonces, aquí también cuenta con length of the base. Y luego, width of the base. ¿Ok? Eso es effective width. ¿Está claro hasta aquí todos? ¿Dudas? ¿No dudan? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, estamos aquí. En esta parte que estamos viendo es Early Effect. Early Effect, donde voltaje de colector y emisor es en negativo. Y voltaje de colector está en negativo, pero voltaje de base y emisor no está suficiente positivo, no está suficiente arriba de 0.5 volts para que un transistor puede trabajar. Por eso tenemos este tipo de gráfica. Y esta zona de puntitos, eso es early region. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta parte, ¿qué pasa? Es que todavía tenemos esta zona de aquí a aquí. Esta parte es saturation region, ¿no? Y aquí es active region de esta parte. Y este punto hasta aquí tenemos un active region, pero de early effect. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, depende de este early effect, cómo afecta. Depende de generado holes que mueven en colector, como es velocidad de un holes en colector. Y también depende de electrones, cómo mueven en base, comparado de emitor. Por ejemplo, tenemos esta capa de emisor y base, ¿no? Emisor, base y colector. Entonces, ¿cómo mueve un electrón en parte esto y en parte de base? Son diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque aquí son solo electrones y aquí tenemos holes. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Electrones recombinan con holes, ¿no? Entonces, ahí cambia movimiento de electrones, que no es igual a movilidad en emisor, que no es igual a movimiento de electrón en base. Porque aquí un electrón recombina con un hole. Y no es que todos los electrones recombinan con holes. Entonces aquí es poquito lentos. Pero en emisor es muy rápido. ¿Ok? Estos son efectos que también afecta punto de early effects. Porque en colector, aquí hay movimiento de electrones, de holes, perdón, en diferente forma que movimiento de holes en base. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia y estos son efectos que causa parte de early effect. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí todos? ¿Dudas? ¿No dudas?
Si no tienen dudas, ¿alguna duda sobre breakdown point o voltage? ¿Qué es breakdown voltage? Donde un corriente de colector, perdón, de base, incrementa muy rápido. Esta parte es un breakdown voltage, ¿okay? Donde hay un incremento en base current relacionado con voltaje de emisor y colector. Cuando subimos este voltaje, hay un rápido incremento en corriente de base y esta zona donde perdemos una amplificación de signal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, normalmente es un signal, ¿no? Que tenemos aplicado en base, IC, por ejemplo. Y este IC tiene que estar amplificado aquí, ¿no? Pero cuando tenemos problema de breakdown voltage, ahí perdemos toda amplificación, ahí ya no existe amplificación, solo hasta esta parte, porque tenemos este Q, por ejemplo, eso es la línea de Q, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos este Q, tenemos un valor de perdón. Un momentito, déjame poner otra vez para... Entonces, ¿cómo es amplificación en esta parte? Eso es ICQ, que es centro, punto de centro, de 0 para señal aplicada. Entonces, eso es máximo y eso es mínimo. Seguimos con estos puntos. Esto y esto. Entonces, aquí tenemos es un load line que cruza. ¿Ok? Entonces, en esta parte esto junta aquí y esto junta hasta aquí. A y B. Para ver cómo es amplificación, podemos tirar esta parte y ahí tenemos una amplificación de signal, que es más grande que esta. Entonces, en esta parte, cuando tenemos un voltaje de colector y emisor en control, que no es muy grande, y la corriente de base también está en control, no es muy grande, ahí mantenemos una amplificación de signal. Pero un punto cuando llega que voltaje de emisor y colector es muy grande, más de 500, 200 y 500 volts, ¿ahí qué pasa? Un corriente de base sube muy rápido. Entonces, esta es la zona donde perdemos todo amplificación, porque ya no es igual. Ya no hay amplificación de signal. Entonces, este punto es breakdown point. ¿Ok? ¿Está claro todos? Y también aquí un IC incrementa muy rápidamente. Perdón, es que eso es IC. No. Eso es, perdón, IC. Corriente de esta. Perdón, estaba utilizando IB todo el tiempo. No, es IC. Corriente de colector. Que sube muy rápidamente porque estas gráficas son relacionado con corriente de colector y voltaje de colector y emisor. Y aquí estamos aplicando unos valores de base. ¿Por qué no me corrigieron ustedes? ¿Sí está escuchándome o no? Sí, maestra, sí. Entonces, ¿por qué no me corrigieron que el doctor está utilizando bases corriente de colector
Este breakdown point es con corriente de colector que sube rápidamente cuando hay una variación grande en voltaje de colector y emisor, que también es un leakage corriente, ¿ok? No es de base, es que como estaba aquí leyendo de base, ahí sí me quedo con la base de esta parte, pero es de colector, ¿ok? Entonces, si cuando voltaje incrementa más de 200 kilovolts, ahí tiene problema de breakdown voltage, ¿ok? ¿Es correcto? Porque esta amplificación siempre es de IC, input current. Entonces aquí es siempre IC, medimos es corriente de colector. ¿Todavía está bien todos? ¿Alguna duda? ¿No dudas? Y este punto donde incrementa es valor, se notamos con VBCO, que es Voltage Breakdown Leakage Current. ¿Ok? Ok, entonces ahí tienen ciertos valores más igual a para cierto tipo de substrato, por ejemplo, para silicón es más o menos igual o más de 300 kilovolts y para gallium arsenide es de 400 kilovolts. Y luego, mira, esto de alfa DC, beta DC, ¿recuerdan en la pregunta que me preguntó de tarea? Es HFE, que también podemos utilizar fórmula de beta DC, que es para large signals, ¿ok? Entonces, esto todo se relacionado con breakdown voltage, donde colector corriente incrementa muy rápidamente cuando variamos un voltaje de colector y emisor más de 200 kilovolts y perdemos amplificación de señal. Ok. Entonces, estaba también comentando en pasado clase que estos valores de beta, que es hybrid transistors, pueden checar en datasheet, que lo manda un transistor. Cuando compran un transistor, ahí tienen un datasheet, tiene especificación de este beta DC. ¿Ok? Entonces, en este caso, para medir un incremento de corriente de colector, es siempre incrementa de punto de colector, corriente de colector en Q point, hasta un cambio de signal, de corriente de colector, que es desde este punto. Para calcular un cambio es esta, delta, donde tenemos un signal que está moviendo. Entonces, esto es delta IC plus 1. Or, todo esta ecuación es IC, perdón, aquí es menos esta. Eso es menos. Esta, porque es en mazo y arriba y positivo y negativo cambio. ¿Ok? Entonces, la ecuación para ICQ es de IC relacionado con cambio de corriente es ICQ más delta IC. Y ahí tenemos relación de beta IC, que es large signal current, small signal currents. Recuerdan que AC son signals menores o pequeños. Cuando es
Beta DC, donde es DC, son para grandes señales. ¿Ok? Entonces, aquí beta AC es para pequeños señales y ahí tiene relación de fórmula es delta IC sobre delta IB. Recuerden que estos chiquitos letras son para AC signals y para DC son mayúsculas. ¿Ok? Entonces, para pequeños señales, beta AC también conoce como alternate symbol de HFE. ¿Ok? So, hybrid form of the system. So, en este caso es small signals, pequeños señales, beta AC o alpha AC. Estos define como con las mediciones con valores de voltajes de colector y emisor cuando está constante. ¿Qué significa eso? Que cuando un signal, un componente de signal es 0 entre colector y emisor, que no hay valor más grande que 0, es 0 signal, muy pequeño, entre colector y emisor. Y esto también conoce como short circuit common emitter current. ¿Ok? Beta AC o HFE también conoce como short circuit common emitter current. Cuando un 0 signal component está entre junción de colector y emisor. Entonces, en esta parte pueden checar el incremento de corriente. Por ejemplo, aquí cuando tiene solo 0 current component en collector and emisor. Entonces, esta parte aquí tenemos es beta AC components, que es 0. Todos corrientes, current components están en 0. Y aquí pueden ver que un punto es saturation point. IC saturation point, collector current saturation point, cuando tenemos un voltaje de saturación, que es menos de 0.2 volts. Y hay un incremento de beta en voltaje de colector y emisor en saturation region, porque recuerden que aquí empieza active region y aquí empieza saturation region. Entonces, corriente que es menos de 0.4 volts están considerados en zona saturation region. Entonces, aquí corriente es saturation of IC, voltaje también es saturation, y hay incremento muy pequeño en beta. Current amplification factor es muy pequeño. Entonces, beta FI y beta NIB es donde tenemos un slope de Q factor, ¿recuerdas? De Q values. Entonces, esto es relacionado con load lines, beta F, IB. ¿Ok? Pero si lo ven en active region, beta incrementa muy rápidamente. Entonces hay muy grande espacio entre un corriente IB a otro corriente IB. ¿Recuerdas en clase una vez Miguel preguntó, si aplicamos 0.5
.05 volts, no tenemos bien gráfica. ¿Sí recuerdan? Miguel Ángel, antes de empezar actividades de laboratorio, lo comento que si utilizamos un valor .05, hay muy pequeños espacios para mostrar una gráfica clara. Entonces, ¿qué estaba pasando allá? Esta parte. No podrían ver claramente esta diferencia. ¿Por qué? Porque el beta estaba muy pequeño, estaba moviendo muy pasos pequeños. Pero cuando incremento de 0.1 volts, ahí sí podría notar variación de beta. Entonces, ahí sí podría distinguir entre corriente de bases aplicada, cómo hace respuesta IC y VCE. ¿Sí recuerdan o no? ¿No? ¿Sí están escuchándome? ¿O no? ¿Sí pueden escuchar? Sí, maestra. Ok, entonces, Sí. ¿por qué no dan respuesta? Yo sé es muy aburrida estar en el laptop, yo sé, pero por favor me dan respuesta cuando pregunto. ¿Ok? Entonces, ¿ya saben cuál fue el problema de esta parte cuando comentó Miguel Ángel en clase? Que con .05 volts no hay gráfica bien clara. Era Eso porque fue. trabaja con .7, ¿no? Y no Exacto. alcanzaba a entender. Exacto. De .7 hay muy bien información de corriente de colector. Pero eso sí estaba pasando cuando empezaron con .05 volts, porque estaba muy pequeño cambio de beta. Pero más de .7 hay muy grande cambio en beta. Por eso pueden ver una línea muy clara respuesta de voltaje y de corriente de colector. Bien, entonces eso es razón, por eso tienen que checar verificando cómo es parámetros que están trabajando, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. ¿No? No, maestra. Ok. Entonces, hacemos un ejemplo y luego terminamos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un circuito donde un base, emisor y colector, y emisor es un común para input voltage y para output voltage. ¿Ok? En este ejemplo que está, ok, está claro aquí. Entonces, en este ejemplo, tenemos es un emisor común para input current voltage y para output. Entonces, cuando ponemos un terminal común para entrada y salida, siempre tiene que poner en ground. ¿Ok? Entonces, eso es dirección de base que va para emisor y corriente de colector, que es saturación, está para interacción de base, emisor. Aquí tenemos es un voltaje de 0.7 volts aplicado entre base y emisor. Y también tenemos es un voltaje de colector y emisor que está apagado. Un resistor que conectado en rama de
parte de colector, RCE, saturation point. Este lo tenemos que calcular, ¿ok? Entonces, en esta pregunta tenemos es una NPN transistor y beta F factor, que beta F es alfa DC over 1 minus alfa DC, ¿no? Entonces, beta F es 100, alfa R es 0.1. Está operado, este transistor está operando en saturation point, ¿okay? En region saturation, con constante base corriente. Entonces, IB es constant de 0.1 miliamperes. And the beta force, en esta parte, beta F es 10. Cuando tenemos beta F, está asignada y alfa R de 0.1 y está operando en saturation con constante corriente de base y forced beta of 10. Tenemos que calcular es VCE at IC equals to 0. Entonces, IC equals to 0, tenemos que calcular es VCE y valor de esta resistencia y of valor de VCE. En este caso, tenemos que repetir el mismo para 20, eso es su tarea, no hay de clase. Entonces, ¿cómo hacemos? En esta parte, directamente utilizamos una fórmula donde VCE saturation es igual a total voltage natural log of 1 plus beta forced, que es 10, más 1 divided by beta R. Y luego 1 minus beta force divided by beta F. Eso es de reverse y eso es forward. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso es forward. Forced. Entonces, ponemos valores aquí y calculamos primero beta R y tenemos es B total, que siempre es 0.7 volts. ¿Ok? Entonces aquí es 0.7 volts. Calculan esta parte para obtener beta. Entonces, una vez ya tiene estos valores, van a calcular directamente estos valores de IC en 0 points, ICO, y luego voltaje de VCE y resistencia de conector y emisor. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo que tienen que hacer. Y estos valores es para graficar diferentes valores. Perdón. Es con la forma esta. ¿Ok? Con diferentes voltajes de VCE. Muy bien. Entonces, esto falta una parámetros. En esta parte todavía falta un parte. Esto lo hacemos en la siguiente clase porque no es completo. Necesitamos otros valores. Luego es un ejemplo de transistor breakdown. ¿Qué es transistor breakdown? Ya lo vimos, donde voltaje de base de collector y base
es muy largo o grande y corriente de emisor es igual a 0. ¿Ok? Eso es breakdown voltage. Relacionado entre corriente de colector y base colector. Estos son en forma de cuando tenemos una configuración de Common Base Configuration. En Common Base Configuration, I igual a 0. Y ahí tenemos incremento de voltaje de colector y base. Y estos más que 50 volts, ahí ocurre una respuesta de breakdown. ¿Ok? Y luego, en este caso, un corriente de base sube muy grande. ¿Qué es esta forma? Eso es Common Base. Entonces, en Common Base tenemos IC que sube muy rápido y IE es igual a 0. Entonces, eso es parte donde tenemos incremento en voltaje de colector y base más de 50 volts y perdemos una amplificación de corriente de colector. Entonces, aquí es configuración de Common Base. En Common Base, IE siempre empieza con igual a 0, entonces esta parte es Cutoff Region. Y estos son de Saturation Region, menos de 0.4 volts. Y esta parte es Active Region. Entonces, siempre IC es la entrada, entonces eso tenemos que ver que cómo está amplificando. Cuando pasa este transistor breakdown, ¿qué pasa? Es que el voltaje de base y colector sube más de 50 volts en Common Base. Entonces, hay un incremento de corriente de colector muy rápido, que es esta parte, donde perdemos toda amplificación de signal. Eso es breakdown voltage in Common Base. ¿Ok? Y también para Common Collector. Entonces, eso es mismo explicación de un signal. Este gráfica es para Common Emitter. En Common Emitter es IB igual a 0. Entonces, en esta parte, cuando ocurre un breakdown voltage, entonces IC sube muy rápido. Cuando un voltaje de colector y emisor sube más de 200 kilovolts. Y en base, Common Base, es más de 50 volts. Más de 50 volts. Entonces, ahí sí hay incremento. Entonces, ahí pueden ver una diferencia en respuesta de los dos formas de modos de conexión. ¿Ok? En este caso, operamos con corriente de base, de 0 a arriba. En Common Base, utilizamos emisor current, de 0 a arriba. ¿Sí recuerdan estos o no? ¿Cómo obtener un characteristic de un transistor? Ya terminó clase también. Ok, por eso no están dando respuesta. Está bien. Ok, entonces por favor revisen sus temas para examen. Para examen, por favor revisen modos de transistores, NPN y PNP para los dos. ¿Ok? Y output characteristic, input characteristics de todos modos de conexiones para Common Base, Common Emitter, and Common Collector. ¿Ok?
Y cómo funciona un transistor. Todos básicos tienen que saber, revisarlo todos, cómo funciona un transistor, en qué forma, para cada concepto, para cada tipo de configuración. Common base, common emitter, common collector. Cómo funciona un transistor. ¿Ok? Y aparte de esto, también checan, esos son parte de teoría. ¿Ok? Revisarlo todo es función, cómo funciona un transistor. Y ejercicios. Depende de estos tipos de configuración. ¿Cómo es un Q o un load line, DC load line? ¿Cómo diseñamos un load line? Arriba de característica de un output o input characteristic of the transistor. ¿Ok? Eso tienen que ver y qué es Q point, cómo calcular cómo checar una amplificación de señal gráficamente. ¿Ok? Con Q load line. ¿Y qué significan los puntos en load line? ¿Ok? Que es IC minimum, ICQ, IC maximum, y luego que es IB maximum, IBQ, IB minimum, o the voltage, cuál es Q voltage, cuál es minimum y maximum voltage de colector y emisor, en gráfica. ¿Ok? Entonces tienen que saber cómo leer este gráfico. Por ejemplo, estoy mostrando. Ok. Déjame poner. Creo que no estoy compartiendo. Ok. Tienen que saber cómo leer este gráfica. Ok. Y luego algunos ejemplos de circuitos para matemáticas. Ahí también puede ser cómo es la amplificación, cómo leer esta parte de señal, cómo es entrada, cómo es salidas de los dos, en forma de corriente y forma de voltaje. ¿Ok? Y cuáles son condiciones para saturation region, para cutoff region y para active region. ¿Ok? Esos son parte de teoría. Y luego de la configuración que lo hicimos, que es el voltage breakdown, que es punch through voltage, que es depletion layer, y cómo trabaja un modelo de Eber mode. Y ejercicios de todos tipos de ejercicios relacionados con estos tópicos, ¿ok? Entonces, el examen va solo los temas que toqué en clase, nada de afuera. Pueden utilizar cualquier libro para practicar, ¿ok? Maestra, ¿cuánto Sí. tiempo nos va a dar para hacer el examen? Examen, es misma hora de clase de 11:30 hasta 1, ¿ok? Y va en examen unos preguntas, objective types, que tienen que seleccionar A, B, C, y unas preguntas de teoría que tienen que escribir con gráficas o con diseño de circuito, con diseño de modelo, algo, ¿ok? Y otro es ejercicios, como preguntas, ¿no? Cómo cómo calcular, tal. Y en este caso voy a dar también una hoja con todas fórmulas para que no tienen que, porque son muchas fórmulas, pero ustedes tienen que checar cuál es correcto fórmula, ¿ok? Para utilizar, hacer ejercicios. Y no me gusta dar examen muy grande. Un examen que ustedes pueden hacer en este tiempo, ¿ok? No más de 10 preguntas, no más de 10 preguntas en total, ¿ok? Sí, maestra, gracias. Muy bien.
bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, maestra, todo bien. Bueno, entonces si no tienen dudas, sí, Javier, ¿quieres decir algo? No, maestra. Ok, entonces pueden comer, ya es hora de comer. Provecho y cuídense mucho. Un bonito fin de semana. Nos vemos en lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, cuídense mucho. Gracias, maestra. Gracias.